Argentina tiene a lo largo de todo el país alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. Para imaginarnos estos números, que a veces son difíciles, podemos pensar en que sería como 2 provincias de Buenos Aires llenas de humedales. Ecosistemas que tienen múltiples funciones, como disminuir las inundaciones, por contar alguna, almacenan carbono, es decir, que esto previene el cambio climático, tanto en la adaptación como en la mitigación, y muchos otros ecosistemas o servicios ecosistémicos, como se dice. Hay un reclamo popular para que haya una ley de humedales. Hay presentados varios proyectos, tanto en diputados como en Senado, en el año 2020, para que finalmente haya una ley de presupuestos mínimos para preservar estos ecosistemas, para ordenarlos territorialmente, pero no está pasando nada. Por eso estoy comunicada vía Zoom con Gastón Fulquet. Él es parte integrante de la Fundación Humedales. Te saludo, Gastón, gracias por estar con nosotros en Ambiente y Medio. Hola, Gabriela, un gusto. Muy amable que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, ya la pelota está de tu lado, ¿no? ¿Por qué finalmente no hay una ley de humedales, sabiendo que no es la primera vez que se intenta que haya una ley de presupuestos mínimos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en realidad estamos en un contexto muy particular que impulsa nuevamente este llamado a contar con una ley de presupuestos mínimos de humedales. Esta idea de presupuestos mínimos no tiene que ver con los fondos disponibles para una ley de humedales, sino para hablarle a un público en general, sino con cuáles son esos supuestos mínimos que deberíamos considerar como sociedad para conservar a los humedales. Y cuando hablo de conservación tiene que ver con esta idea de no solo preservar y mantener áreas prístinas, sino también de promover herramientas para hacer un uso sostenible. Eso es lo que está detrás de la idea de conservación, ¿no? Existen un montón de antecedentes para la promoción de leyes de conservación y uso sostenible de humedales en Argentina. Desde el año 2006, desde la Fundación Humedales Wetlands International, hemos estado involucrados en este proceso, y ya en 2 oportunidades, en el año 2013 y 2016, se dieron medias sanciones en el Senado que luego se trabaron en diputados. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, desde el año pasado, en realidad, con motivo de los incendios que vimos en el delta del Paraná principalmente, pero a lo largo de todo el corredor de humedales del Paraná, se presentaron 15 proyectos en la Cámara de Diputados y 4 en senadores. O sea, hubo un fuerte impulso y un interés en el tema como respuesta a ese contexto de emergencia. Durante el 2020, esos proyectos presentados en la Cámara de Diputados fueron trabajados en comisión, desde la Comisión de Recursos Naturales, que lideró el ingreso de esos 15 proyectos para ser unificados en un único proyecto, ¿sí? Porque estos proyectos tenían matices diferentes, enfoques diferentes, desde cómo se definen estos ecosistemas hasta con qué herramientas promovemos su conservación. Logró ser unificado en noviembre del año pasado en un único proyecto que fue aprobado por comisión con un dictamen de mayoría, y desde entonces resta el tratamiento por parte de otras 3 comisiones en la Cámara de Diputados, que son justamente la Comisión de Agricultura y Ganadería, la de Intereses Marítimos y Fluviales y la de Presupuesto. Sin embargo, desde que se hizo, digamos, el pase a esas comisiones de diputados durante 2021, no ha habido tratamiento en ninguna de ellas. La gran pregunta es, ¿por qué? Uno quizás puede suponer la respuesta, pero es muy interesante que ustedes puedan decir, bueno, ¿por qué no avanza? Bueno, ahí primero, como para cerrar un poco el planteo que venía haciendo, es lo importante de que tenga un tratamiento en estas 3 comisiones, y desde el conjunto de organizaciones que vos describías al principio, hemos hecho nuestro trabajo de un petitorio para que se trate de manera conjunta, como para cortar los tiempos, porque fin de año, este dictamen de mayoría, si no es tratado en las comisiones a las que fue girado, pierde estado parlamentario. Entonces, es lo que nos pasó en el año 2013 y 2016, y este sería el tercer intento fallido. Ahora, yendo a tu pregunta de por qué este proyecto de ley, que en realidad lo que se propone es como objetivo establecer criterios de gestión, de preservación y uso racional y sostenible de los humedales, no estaría por tercera vez logrando ser elevado luego de diputados a senadores para su tratamiento,
Es que, digo, a pesar de ese interés y de 15 proyectos que florecieron, a pesar de los fuegos en el año 2020, no se ve, en primer lugar, una decisión política ni de parte del Ejecutivo ni de parte del Legislativo de aprobar el proyecto que hoy tiene estado parlamentario. Eso se vincula, digamos, por un lado con esta falta de apoyo político al proyecto, pero también con un fuerte lobby de parte de algunos actores del sector minero, agropecuario e inmobiliario, que en parte entienden que una ley de presupuestos mínimos va a restringir o prohibir la producción. La verdad es que en el siglo XXI no tiene sentido este planteo de dicotomía entre lo que es producción y preservación. Digo, como decía al inicio, hoy la discusión global tiene que ver con la idea de conservación, de cómo no solo preservamos, sino también hacemos un uso racional y sostenible de los ecosistemas. La búsqueda es dónde está ese camino intermedio, ¿no? Donde comulgan la idea de uso y la idea de mantener la capacidad de los ecosistemas de regenerarse, de ser resilientes. Y justamente ahí te pregunto, ¿no? Es cómo cerrar este antagonismo. De alguna manera, después de la pandemia que bueno, aún estamos viviendo, cómo lograr que se cierre esta disputa de tantas presiones de distintos lugares, como vos dijiste, minería, agroindustria, sector inmobiliario y conservación del ambiente. Me parece que no se entiende o no les importa. No sé, es un poco triste esta situación, digo, después de haber tenido casi 350.000 hectáreas, ¿no? Perdidas por los incendios el año pasado en zona de humedales. Sí, de hecho, bueno, algunos estiman que el número oficial es de 350.000 hectáreas, desde que para 2020 y 2021 se estima que han sido más bien el doble en lo que va de estos 20 meses de quemas que hemos visto en el Delta del Paraná. Solo para el Delta del Paraná, que es uno de los grandes humedales de Argentina, ¿no? Son 21,5% del territorio nacional son humedales y esto representa una parte de ese total. La ley es una de esas herramientas para buscar este camino intermedio, ¿no? Con ese enfoque de equilibrar el uso y la preservación. Y este proyecto de ley con estado parlamentario también es el fruto de un aprendizaje y creemos que el texto propuesto da cuenta de esa maduración, ¿no? De otros proyectos de ley que quedaron en el camino y cómo ir acercando esas posiciones. Por el contenido del texto, el texto propuesto es una invitación a hacer las cosas un poco mejor. No está estableciendo pautas y prohibiciones, sino que lo que busca es establecer un marco regulatorio que defina pautas de uso, de cómo aprovechar de mejor manera, haciendo ese uso racional de estos ecosistemas, justamente para no tener que restaurarlos, ¿no? Que es lo que claro. Un poco es la agenda que aparece hoy, impulsado desde Naciones Unidas. El ritmo de ocupación y de uso no sostenible de los ecosistemas nos está llevando a empezar a pensar en agendas de restauración de ecosistemas. Y esto es como un paso antes, empecemos a hacer las cosas un poco mejor, no solo para nosotros, que somos los principales afectados de la biodiversidad hoy, sino también pensando en las generaciones futuras. Ahora, la ley es una de esas herramientas y hay otros caminos también. Creemos que la ley es necesaria porque es un marco que permite a todos los actores amoldarse a un conjunto de pautas de uso y que tienen la fuerza de una normativa por atrás. Sin embargo, bueno, hay un montón de acciones en curso que tienen que ver con cómo generar ese equilibrio y cómo encontrar ese camino intermedio entre la preservación y el uso, ¿no? Para eso también se necesita el marco de la ley, digamos. Sin ley no sería posible, ¿no?, llevar adelante todos estos mecanismos, ¿o sí? ¿Vos qué decís? Yo creo que la ley es lo que un poco le da dientes a un montón de buenas voluntades, digamos, ¿no? Y que también recarga de alguna manera de recursos, de presupuesto, para que justamente las áreas estatales que tienen competencias sobre la gestión de estos ecosistemas, como los humedales,
también cuenten con los recursos para profundizar su conocimiento. Hay un proceso de inventario nacional de humedales que tiene que ver con cómo los entendemos, cómo los caracterizamos, saber cómo funcionan justamente para poder gestionarlos mejor, y la ley sería un mecanismo también de brindarles financiamiento para hacer ese impulso de inventario que lleva unos 15 años en su trayectoria de construcción como una política pública estable que entonces permita definir pautas de uso para la diversidad de humedales que hay en el país. Digo, hablamos mucho del delta del Paraná, sin embargo, por ejemplo, las salinas. Claro, hay en todo el país. Sí, las salinas también son humedales, claro. Son humedales de altura, ¿no? Entonces tenemos los mallines, o sea, estos ecosistemas son muy diversos y digamos, y uno de los factores que los caracteriza principalmente, o de los elementos, es la presencia del agua, y ese aporte de agua puede ser dulce o salado. Entonces estamos hablando de una gran diversidad de tipos de humedales en Argentina, y por lo tanto son ecosistemas complejos de gestionar y hasta de entender por parte de la ciudadanía, ¿no? Hay otros ecosistemas que son más visibles y más conocidos. Sí, para que, de lo que estás diciendo, para que la gente no crea, o quienes viven alrededor, que es tierra de descarte, ¿no? Que muchas veces se habla de los humedales como, bueno, es un lugar de descarte. Gastón, yo te quiero agradecer mucho esta entrevista, y faltando 2 meses para que termine las sesiones en el Congreso, vamos a ver si, como decían por ahí, si se ponen las pilas, ¿no? Y podemos lograr finalmente, aunque que no pierda estado parlamentario, este proyecto que vos contaste que está ya unificado. Gastón, te agradezco mucho esta entrevista, gracias por estar en Ambiente y Medio, y ojalá podamos volver a hablar con una ley de humedales. Seguramente, yo creo que hay un cambio muy fuerte a nivel de lo que son los movimientos socioambientales y de la ciudadanía en general, que están un poco entendiendo las particularidades de estos ecosistemas y la importancia, como explicabas vos al principio, de los beneficios que nos brinda como sociedad. Las nuevas generaciones me parece que traen esta agenda muy fuerte, entonces si no es en esta oportunidad será muy pronto. Yo creo que hay como una demanda fuerte que también, bueno, el conjunto de actores que gestionan estos sistemas y que toman la decisión sobre los mismos tienen que escuchar, y entonces mi postura es optimista de que si no es en este momento va a ser en el corto plazo. Agradecemos a ustedes por la invitación. Ojalá así sea, y bueno, gracias, te agradezco nuevamente. Gracias, Gastón. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio, no te vayas.